Mientras más participen, mejores. Vamos, uno, si no, yo elijo dedocracia. Listo, Ángela. Ya, doctor. Bien, tenemos un caso clínico donde nos dice que un paciente varón, flaco, alto de 22 años, deportista, ingresa al servicio de emergencia por presentar de manera súbita acceso de tos seguido de dolor tipo punzada de moderada intensidad con el hemitórax derecho. En el hemitórax derecho, con ligera disnea que se calma con el reposo. Presenta también ortopnia. Apenas llega a emergencia, se agudizan sus síntomas y presenta una disnea muy intensa con colapso circulatorio y bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Doctora Ángela, usted misma, ¿qué opina del caso clínico? Algo que se le venga a la cabeza es ahora mejor que se equivoquen, pregunten, digan, mencionen cualquier cosa, pero al menos háganlo para poder ver si es que han leído o al menos algo que se les venga a la cabeza. Vamos. Doctor, su pantalla se está tapando Ya, a por ver ahí, mejor. Ya, sí, está sí. bien ahí. Ya, mejor. A ver, ¿alguno de ustedes? Les voy a dejar igual el micro abierto. Cualquiera de ustedes puede opinar. En la radiografía de tórax, doctor, se puede observar como una opacidad. Ya, alguien que diga lo contrario, la doctora dice una opacidad. ¿Qué más? ¿Neumotórax? Doctor, Ya, pues. A ver, ¿quién más? ¿podría ser un derrame pleural? Ya. A ver, como ustedes recién están iniciando la parte clínica, vamos a averiguar qué está pasando. Si se dan cuenta, inicialmente deberíamos decir que esto es lo normal y aquí no, ¿no? Si vamos a compararlo, entonces vamos a decir que dentro de las imágenes encontraremos una clasificación, la radiolucidez, ya, que es la que aparece aquí en el lado derecho, y la radioopacidad, que no lo tenemos, ¿no? Entonces, opacidad significa que van a verlo blanco, lucidez que lo van a ver negrito. Entonces, ya sabemos entonces que cuando hablamos de radiografía vamos a ver entonces opacidades o lucidez, como esta, por ejemplo, donde vemos una radiolucidez en el emitórax derecho. Pero lejos de volvernos imagenólogos, vamos primero a repasar el caso clínico. ¿Y qué dices? Dice un varón, ¿no? De contextura flaco, alto, de 22 años, deportista, que ingresó de emergencia porque presentó de forma súbita un dolor tipo punzada. Ojo para los grupos, ojo para aquellos que están rotando, dolor. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la escala valorativa del dolor, ¿no? Mencionaron de moderada intensidad, verificar todas las características del dolor. Su Alicia, que probablemente lo van a encontrar dentro de su libro de Argente. ¿En dónde? En el hemitórax derecho, donde presenta asociación de algunos síntomas como la disnea que calma con el reposo y también presenta ortognia, ¿no? No tolera el decúbito. Además, llega la emergencia donde se agudizan sus síntomas y presenta disnea muy intensa con colapso circulatorio y bradicardia. Entonces ya mi paciente presenta aquí posiblemente un shock, ¿no? Los ruidos están, ¿no? Disminuidos, todo en frecuencia, y el dolor se ha intensificado. Y acá me mencionan que justo hay una radiolucidez solamente como apoyo al diagnóstico, que me haría sospechar que mi paciente tiene un neumotórax, ¿ya? En sí, entonces no es que, como le dije desde un inicio, no es que esté mal su participación, participen. Si mencionan algo que no está bien, pues normal, estamos para aprender. Así que mientras más participen, mejor es, para que ustedes puedan al menos identificar en dónde se equivocaron, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero sobre el neumotórax. Y el neumotórax es la presencia de ¿qué? De aire en el espacio pleural que va a causar colapso pulmonar parcial o puede ser completo. Puede aparecer de forma espontánea o como quizás un resultado de traumatismos o procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a mencionar acerca de la epidemiología? Primero existen dos picos, entre 15 y 34 años, donde vamos a encontrar el neumotórax espontáneo
y más de 55 años donde vamos a encontrar a aquellos que no son espontáneos. ¿Y cuáles son las características o cuáles son los factores de riesgo? Que mi paciente sea fumador, de morfotipo varón, de talla alta, longilínea, ¿no? Por ejemplo, en aquellos incluso más frecuentes en pacientes con síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos o incluso en embarazo. Entonces, ¿a qué se debe? El neumotórax entonces puede ser primario, ya que se presenta en pacientes que no tienen una enfermedad subyacente. Clásicamente son varones jóvenes, delgados y altos, como lo mencionaba el caso clínico, y algunos mencionan en la adolescencia y en la tercera década de la vida. Entonces se considera que se debe a qué? A una ruptura espontánea que puede ser por bulas o vesículas que están apicales, ¿no? Subpleurales, como consecuencia quizás de un hábito de fumar o por causas hereditarias. Entonces, en general, se puede producir en el reposo, aunque algunos quizás suceden durante actividades que implican, digamos, distensiones o estiramientos, ¿no? Como en el caso del deportista. Entonces, este neumotórax espontáneo primario también puede ocurrir durante el buceo y sobre todo en vuelos o grandes alturas, pero generalmente cuando ustedes le coloquen este prototipo de caso clínico, que es un paciente joven, deportista que está jugando fútbol o que está haciendo algún deporte en específico y que de forma brusca presenta disnea, ortognia, bradicardia, hipotensión, ya sabemos que nuestro diagnóstico más probable hasta que no se demuestre lo contrario es neumotórax. Y luego sigue el neumotórax espontáneo secundario, que se produce ya que tienen en pacientes con una enfermedad subyacente, ¿no? Con mayor frecuencia. Entonces, ¿por qué se produce? Por una ruptura de una vesícula bula en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen neumocistis girovesi, que está relacionado a pacientes con infecciones de VIH, fibrosis quística o cualquier enfermedad en sí parenquimatosa pulmonar. Entonces tienen varias cosas, ¿no? Entonces el neumotórax espontáneo secundario es más grave que el neumotórax espontáneo primario. ¿Y por qué? Porque sucede en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar subyacente, ¿no? Que reduce su reserva pulmonar. Entonces no es lo mismo que tenga un paciente joven, varón, adulto, que está sano, que aquel que ya tiene una enfermedad pulmonar de fondo. También se ha considerado dentro de mencionar dentro de los neumotórax al neumotórax catamenial. ¿Y qué cosa es el neumotórax catamenial? Y apunten porque eso no está acá. Es una forma rara de neumotórax secundario que se produce dentro de las 48 horas del inicio de la menstruación. ¿En quiénes? En mujeres premenopáusicas y a veces en mujeres posmenopáusicas que consumen estrógenos. ¿Cuál es la causa? La causa es una endometriosis intratorácica, posiblemente debido a que hay una migración del tejido endometrial peritoneal a través de defectos diafragmáticos o quizás una embolización a través de las venas pélvicas. ¿Ya? Pregunta de examen, entonces ya saben que también existe el neumotórax catamenial en pacientes que están catalogados como neumotórax espontáneo secundario, premenopáusicas o posmenopáusicas. Si es que hablamos de las premenopáusicas, 48 horas del inicio de la menstruación. También nos van a hablar acerca del neumotórax adquirido, ¿no es cierto? Entonces acá mencionamos a dos tipos, al traumático y el iatrogénico. Cuando hablamos del traumático es una complicación común en las lesiones torácicas penetrantes o no penetrantes. Llámese, por ejemplo, aquellos pacientes que han sufrido, por ejemplo, un asalto con arma blanca, ¿no? O con arma de fuego y que ha penetrado a través del parénquima pleural y ha generado pues el colapso pulmonar. Ahora, el neumotórax iatrogénico también se produce por intervenciones médicas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo aspiración con aguja transtorácica en la toracocentesis, ¿no? O la colocación de un catéter venoso central, la ventilación mecánica o hasta incluso en una reanimación cardiopulmonar. Entonces puede haber quizás un neumotórax iatrogénico que obviamente no lo creemos, pero que puede producirse. Entonces, si fijamos en sí, es las causas que hemos visto están acá en la etiopatogenia y dentro del diagnóstico vamos a encontrar a la radiografía, que es una de las que nos va a apoyar con el caso clínico. Si se dan cuenta acá, vemos la radiolucidez en el hemitórax izquierdo, ¿no? Donde hay un colapso pulmonar total. Fíjense, es el pulmoncito, ¿no? Acá. Y todo lo demás es una radiolucidez, que es aire, básicamente, en el espacio pleural. Pero muy diferente acá, miren, que ya es parcial, ¿no? Entonces aquí sí se ve en esta línea que separa, básicamente,
¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? Incluso está con líneas rojas de cuánto es la extensión, incluso para que puedan darse cuenta con cómo es que ha colapsado parcialmente el pulmón. Entonces, cómo le llamamos a esto? A esto le llamamos un neumotórax a tensión o hipertensivo que causa un aumento de las presiones intrapleurales a incluso niveles que se tornan positivos durante todo el ciclo respiratorio, y por eso es que colapsa el pulmón, desplaza el mediastino y disminuye el retorno venoso al corazón. Ahora, ¿qué signos y síntomas o qué manifestaciones voy a encontrar? Entonces, en los neumotórax pequeños en realidad son ocasionalmente asintomáticos, ¿no? No causan quizás un síntoma como tal. Los síntomas del neumotórax van a incluir disnea y dolor torácico pleural, que es lo que mencionó al inicio del caso clínico. Y la disnea puede ser repentina o gradual. Puede ser que mi neumotórax sea chiquito, pequeño, y no tengo tantos síntomas, pero conforme va creciendo, se va sintiendo la disnea, según incluso hasta la velocidad de cómo se ha desarrollado y el tamaño del neumotórax. Entonces, el dolor, incluso muchos libros lo catalogan que puede simular una pericarditis, una neumonía, una pleuritis, una embolia pulmonar, o quizás hasta una lesión musculoesquelética o un proceso intraabdominal. Entonces, también puede simular hasta una isquemia miocárdica. Pero, bueno, en sí, ¿qué es lo que la va a diferenciar? El dolor de la isquemia no es pleurítico. En el caso acá, el dolor es pleurítico. ¿Qué más? Los hallazgos semiológicos. Bueno, ausencia del frémito táctil, hiperresonancia, la percusión, hay disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado. Y si el neumotórax es grande, en el caso del lado afectado, puede ampliarse incluso con la tráquea que está desplazada hacia el lado opuesto. Entonces, incluso aquí cuando hay un neumotórax a tensión puede aparecer incluso cambios a nivel de la hemodinamia, y por eso es que como en el paciente que vimos, pues hay hipotensión. El diagnóstico se sospecha en pacientes que tienen una condición estable, pero que de forma brusca tienen disnea, dolor torácico pleurítico, y generalmente se confirma a través de la radiografía de tórax inspiratoria en posición de pie, ¿no? Donde hay una radiotransparencia o radiolucidez, ¿no? Ausencia de las marcas pulmonares. ¿Qué más? En los neumotores grandes, pues incluso se va a producir una desviación traqueal y el desplazamiento mediastínico, que ya es lo que habíamos comentado, y el diagnóstico también puede realizarse mediante ecografía. Algunos mencionan ecografía al costado del paciente, ¿no? Y que también puede haber algunos signos, pero que lo que más utilizamos en realidad, pues es la radiografía. En cuanto al tamaño, pues ahí lo vamos a verificar a través de los estudios de imagen, ¿no? Y de acuerdo también al tamaño, pues vamos a ver al tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al tratamiento? Entonces tenemos que hacer descompresión inmediata con aguja para aquellos pacientes que tienen un neumotórax a tensión, ¿no? Si hay observación, incluso y radiografía de seguimiento para aquellos neumotórax espontáneos primarios que son asintomáticos, independientemente de su tamaño. Otros hay que hacer aspiración de catéter o dispositivos de tratamiento ambulatorio para aquellos que son primarios sintomáticos pero que son pequeños, o incluso hasta tracostomía con tubo para aquellos neumotórax secundarios y traumáticos. Entonces, el tratamiento va a depender, como dije, del tipo, el tamaño y los efectos también que pueden producir el neumotórax. Entonces, hay que hacerle cierto seguimiento, ¿no?, a nuestros pacientes. Si tenemos un neumotórax entonces primario que no causa síntomas respiratorios o cardíacos que pueden manejarse con una conducta expectante, bien, hacemos radiografía quizás a las 4 horas. Si no hay no hay progresión y el paciente presenta parámetros de estabilidad, le podemos hacer observación. Si ya son sintomáticos, pues debería evacuarse mediante aspiración de catéter o dispositivos quizás de drenaje conectado a válvula unidireccional. Ya ustedes probablemente van a leer quizás acerca de la válvula de Heimlich. La aspiración con catéter, pues también igual puede darse con agujas, ¿no? Vamos a ver incluso el tamaño de la aguja y cómo es que realizan, ¿no? Quizás en sus rotaciones ustedes van a tener la facilidad de ver cómo se realiza un drenaje de neumotórax, ¿no? También está la tracostomía con tubo, también utilizando un tubo de drenaje,
¿no? Y obviamente para el neumotórax, atención, doctor, ¿qué voy a hacer? No se olviden entonces, porque también es pregunta de examen. El neumotórax, atención, es una emergencia médica y debe diagnosticarse tanto clínicamente, o sea, no debe de perderse el tiempo para poder confirmar el neumotórax con una radiografía. ¿Y por qué? Porque el paciente se muere. Entonces, él debe tratarse de inmediato mediante una toracostomía con aguja. Entonces, incluso hasta una profundidad para poder penetrar la pared torácica y poder hacer el drenaje, ¿no? Como tal. Cuando hay incluso esta descompresión, pues van a ver ustedes cómo el paciente recupera básicamente la respiración y no tiene ese mal patrón que llegó en su momento. Entonces, aquí algunos, como le dije, implicancias del tratamiento que ya los comenté. Y en la tabla acá está que aparece incluso en alguno de los textos del Medicine, son algunas indicaciones de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber un neumotórax recidivante, persistente, o incluso un hemoneumotórax, ¿no? Que puede ya requerir un tratamiento quirúrgico. Bien, entonces, ¿qué es lo que va? Esto es lo que mencioné en cuanto al neumotórax espontáneo primario. Muchas veces son bien tolerados, ¿no? Cuando son pequeños, y por lo tanto se debe de hacer una radiografía incluso entre las 24 y 48 horas. Vemos si es que hay estabilización en mejoría alta. Si hay un empeoramiento clínico, vamos a la aspiración simple o, dependiendo del tamaño o de la evolución, al drenaje torácico. ¿Ya? Entonces, incluso ya podríamos hasta hospitalizar al paciente, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo ha evolucionado posterior al drenaje que se ha planteado. Posteriormente, aquí vemos un neumotórax espontáneo secundario. Es un neumotórax que obviamente va a ingresar a hospitalización si es que este es inestable, pues drenaje torácico, ¿no? ¿Y hubo expansión completa? No. Aspiración con drenaje. ¿Hubo resolución? No. Cirugía, incluso con pleurodesis. Entonces, y obviamente a seguir la secuencia hasta el control ambulatorio, si en todo caso ya el paciente hubo resolución como tal. Entonces, esto es más acerca del tratamiento. Obviamente habla también acerca de la recurrencia, ¿no? Y los casos de pleuredesis, ¿no? Y acá también incluso está la localización del drenaje. Cuando hablamos del neumotórax, la dirección debe ser anterior y superior en caso apical, y en el caso del derrame pleural vamos a ver que la dirección es posterior e inferior, porque generalmente el agua va hacia abajo, ¿no? Esto es por gravedad. Cuando hablamos acerca del hidroneumotórax o el hemoneumotórax, la dirección va a ser posterior y superior, y si es que hay ausencia de loculación, pues cualquier posición puede ser efectiva. Vamos a ver, eso es en relación al neumotórax. En cuanto a qué es lo que generalmente debo de abordar en estos pacientes para efectos de su examen, pues ya les comenté, ¿no? La definición, la epidemiología, cómo es que se va a clasificar. Ya les di por ahí una pauta en cuanto al espontáneo secundario, ¿no? Catamenial, básicamente. Les he dicho cómo se puede producir los adquiridos y cómo es que se da la manifestación tanto clínica, ¿no? Y el diagnóstico como tal. Al menos hasta ahí yo ya debo de saber reconocer a mi paciente cuando tiene neumotórax, o al menos ir sospechando. No se olviden que el neumotórax espontáneo, que es el más grande, ¿no? Como les comentaba, atención, es una emergencia médica y no debe de esperarse. Por lo tanto, mi clínica, ¿no? Y obviamente mi semiología debe de estar bien sustentada para yo poder realizar mis procedimientos necesarios a fin de salvaguardar la vida de mi paciente. Listo. Entonces vamos ahora a ver otro síndrome pleural. Así que vamos a ver otro voluntario, por favor, de los 82 que tengo conectados. Vamos, levantando la mano, por favor. Vamos, o escojo a dedocracia. Vamos, Fonseca Quiroz. Ya, doctor. Ya, paciente varón con 87 años. Doctor, normal si me equivoco, ¿no? Sí, normal, pues para equivocar, te estás aprendiendo.
Paciente varón de 87 años que acude por presentar dolor en el hombro y hemitórax izquierdo tras caída accidental en su jardín. No alteraciones en su nivel de conciencia. A la exploración, el paciente se encontraba consciente, orientado y colaborador. Tiene disnea con una saturación de oxígeno de 96%, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto y, bueno, su presión arterial sistólica es 120 y diastólica 80. Hombre izquierdo sin deformidad, con dolor costal posterior izquierdo a la abducción completa, palpación de arcos costales posteriores dolorosos, con abolición del murmullo vesicular a la auscultación pulmonar. Con el diagnóstico de traumatismo costal es derivado al servicio de emergencia. ¿Cuál es la patología más probable? A ver, entonces usted mismo, doctor, ¿qué plantea? Doctor, según lo que puedo observar también con la sintomatología, no sé si me estoy equivocando, en la parte del pulmón izquierdo se ve una radiopacidad, puede ser provocado más que todo por líquido. Muy bien. Bueno, podría ser un derrame pleural o un hidroneumotórax. Ya, ¿qué más parte? A ver, muy bien, doctor. Al menos ya nos dio quizás un avance al decirnos que había una radiopacidad a nivel del hemitórax izquierdo. ¿Cierto? Ya, vamos bien. A ver, y nos mencionó que podría ser líquido. A ver, ¿alguien más de acá de la sala que nos pueda comentar qué más ve, qué más ha mencionado su compañero en relación al caso clínico? Vamos. Como le dije, estamos por equivocarnos. Bueno, están. A ver, ¿alguien más? Si no, dedocracia. Bueno, a ver, vamos a ver. Acá hay otro. A ver, Carla. Doctor, ahí por lo que menciona que la palpación dolorosa puede ser una fractura de los arcos costales. Ya. O sea, te refieres porque ha tenido un traumatismo. Sí. Ya. A ver, vamos muy bien, doctora. Vamos a ver, la otra nos comenta ya otras cosas, que igual de todas formas no está mal pensarlo, porque también pues el paciente es un paciente adulto mayor, ¿no? Que ha sufrido un trauma. No está mal sospecharlo. Vamos a ver. Entonces, uy, vamos a verlo, perdón, vamos a verlo acá. Este, el caso clínico. Nos habla acerca ya de un paciente, adulto mayor de 87 años que tiene dolor en el hombro y se ha caído, ¿no? Pero no ha tenido una pérdida del nivel de conciencia y si se dan cuenta ya está disneico, taquicárdico. No ha habido al menos repercusión sobre la parte de la presión arterial, pero sí presenta un dolor posterior a nivel costal, ¿no? Un dolor costal posterior izquierdo. Entonces, probablemente haya sido el traumatismo, ¿no? Entonces también está doloroso y lo que llama la atención es que tiene abolición del murmullo vesicular. Va bien, entonces ahí ya saben qué es lo que va a pasar en cuanto a la parte clínica de mi paciente. Y ya ustedes no han escuchado nada a nivel del murmullo vesicular, está disminuido. Y ha habido traumatismo, pasa al servicio de emergencia y nos enseñan estas placas de tórax, donde vamos a ver, como le dijo su compañero, bien está, que hay una imagen radiopaca, ¿no? A nivel del hemitórax izquierdo, que incluso hay, ¿no? Y a esta obturación del ángulo costofrénico, no sé si se dan cuenta acá esta línea, sí se logra ver la mano, ¿no? Si no ¿logran verlo o no? Sí, Sí, Ya, listo. doctor. Entonces ya se logra ver acá esa mano para que puedan verlo más o menos a dónde está la radiopacidad. Muy bien. Entonces yo puedo decir que no solamente se ve en la placa, ¿no? En la posterior anterior, sino también incluso en la lateral. Fíjense, aquí está línea. ¿Sí? Hasta abajo incluso se ve esa radiopacidad, perdón, donde
ya me hace sospechar de que hay líquido, como dijo su compañero, pero por el antecedente del trauma podríamos sospechar de un hemotórax, ¿no? Entonces, el hemotórax es una acumulación de ¿qué? De sangre, ¿no? Y que puede, ¿en dónde? En el espacio pleural, donde vamos a encontrar que el hematocrito puede ser mayor o igual al 50% del hematocrito de la sangre periférica, y en el 60 al 80% de los casos puede coexistir con un neumotórax. Y en cuanto a la parte de la etiopatogenia, este puede ser un traumático, puede ser a través de quizás de la presencia digamos, de un traumatismo cerrado, ¿no? Donde no hay salida como tal, penetrante, no traumático, quizás a través de una metástasis pleural, o que haya complicaciones de coagulación iatrogénica a través de un catéter pleural, de un catéter central, también puede haber, o una toracocentesis y biopsias pleurales, y espontáneo en el caso de aneurismas de aorta, aneurisma de la arteria pulmonar y ductus arterioso. ¿Cuáles son los síntomas? Pues el hemotórax en realidad eh, no es que duela normalmente, sino que la lesión que lo ocasionó, y generalmente en esa lesión es donde se produce el dolor. La gravedad de los otros síntomas que pueden aparecer va a depender básicamente en parte de la cantidad de la sangre que se ve acumulada en la cavidad. Entonces, si la cantidad de sangre es pequeña, el paciente por lo general no va a tener quizás una sintomatología tan florida, pero si se acumula una cantidad considerable, pues puede el paciente sentir falta de aire, ¿no? Como vemos, disneico, puede ser incluso una respiración superficial, una respiración rápida. Entonces puede provocar incluso, si es que es una gran cantidad de sangre, un descenso peligroso de la presión arterial conocido como shock, y generalmente ese es un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta y ustedes están escuchando, vemos que va a ser el diagnóstico y los hallazgos clínicos en relación al volumen. Uno mínimo, quiere decir menos de 300 milímetros, o perdón, mililitros, sin repercusión hemodinámica, clínica y radiológica. Prácticamente no hay una presencia de hallazgos más allá evidentes. Cuando es mediano, de 300 a litro y medio, pues es un volumen importante, pero no llega a ser masivo. Entonces, ahí hay un síndrome de derrame presente y se evidencia pues en la radiografía tanto anteroposterior y lateral. Y masivo, que es más de litro y medio, que puede llegar incluso hasta un shock hipovolémico, y el drenaje es mayor de 200 mililitros por hora por 4 horas seguidas, posterior incluso a la colocación de un tubo, y puede llevar a una toracotomía. Ahora, en cuanto a la extensión radiológica, pues en cuanto al hemotórax primario, el nivel del hemotórax se va a encontrar quizás por debajo del cuarto arco costal. Si es secundario, se encuentra entre el cuarto y segundo arco costal, y si es terciario, el nivel está por encima del segundo arco costal. Entonces, ya incluso ahí me puede llevar a ver qué tratamiento puedo iniciar. Si es que es primario, drenaje con tubo pleural; si es secundario, comenzar con un tubo de drenaje y eventual toracotomía de acuerdo a cómo va evolucionando mi paciente; y si es terciario, pues una toracotomía, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente, como hace un momento vimos, si es que mi paciente tiene un gran sangrado, pues no solamente es insertarle el tubo ya, ¿no? Sino, si bien es cierto, generalmente se inserta el tubo torácico en el tórax para poder extraer la sangre y poder permitir que el pulmón se vuelva a expandir. Incluso tenemos que ver que si hay una gran cantidad de sangre o si el sangrado continúa, puede ser también tratamiento quirúrgico para poder detener la hemorragia, y obviamente tenemos que administrar líquidos por vía endovenosa para poder aumentar el volumen del fluido en el torrente sanguíneo y poder quizás elevar la presión, y si es que ha perdido mucha sangre, pues es necesaria también la transfusión sanguínea. Entonces tenemos que tener en cuenta que no haya una repercusión hemodinámica. Y en cuanto a las complicaciones, pues pueden ser inmediatas, ¿no? Como las que mencionamos, puede llegar a shock, ¿no? Una anemia aguda, ¿no? O incluso hasta un paro cardiorrespiratorio. Y en cuanto a las tardías, pues fibrotórax o infecciones a través, formándose hasta un empiema postraumático, que es lo que vamos a dar también asociado la antibiótico-terapia. Se sugiere el uso de cefalosporinas tercera generación. Entonces,
Esto es un poco más acerca de la anatomía, que ya lo vamos a ver quizás más adelante. Y esto es en cuanto a los valores del fluido pleural, que ya vamos a ver para qué nos van a servir. Son los valores normales del líquido pleural después de haber hecho una toracocentesis y que nos va a servir para el caso de la efusión. Antes de pasar a efusión, porque por ahí continúa, ¿alguien me puede decir qué cosa es un derrame pleural? ¿Alguien dijo yo? Yo, doctor, A ver, vamos, doctora. es la acumulación de líquido en los tejidos que va a recubrir a lo que sería tanto el pulmón como el tórax. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Por ahí vi otra mano levantada. Doctor, cuando tú tienes, por ejemplo, en sí eh, o sea, el espacio pleural es un espacio virtual que, por ejemplo, separa tanto, o sea, está entre el pulmón y la caja torácica, pues, ¿no? Pero cuando hay patologías, por ejemplo, tienden a llenar ese espacio y eso es lo que se llama derrame pleural, ¿no? O sea, o sea, el espacio pleural virtual prácticamente se llena y a eso se le llama, ¿no? A ver, vamos, ya, está bien la participación de todos, en realidad. Vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa es? Son acumulaciones, por ahí mencionaron, de líquido, ¿no? En donde en el espacio pleural y que pueden tener múltiples causas y en general pues se van a clasificar como trasudados y exudados, que ya vamos a ver, por eso es que he presentado esta imagen previamente, que son los valores normales del líquido pleural que deben de aprendérselo para efectos de la práctica. ¿Ya? Entonces, la detección se realiza con examen físico, radiografía, ecografía en cama, y para determinar en realidad la causa a menudo se requiere de una toracocentesis y el análisis de este líquido pleural. Entonces, vamos a ver que normalmente, ¿qué es lo que pasa? 10 a 20 mililitros de líquido pleural, que son similares en composición al plasma, pero con concentraciones más bajas de proteínas, se va a desplegar de una capa delgada sobre las pleuras, tanto la visceral y parietal, y va a facilitar el movimiento entre los pulmones y la pared torácica. Pero este líquido, cuando empieza a aumentar, ¿no? Va a través de va a aumentar, va a ser necesario hacer un estudio de este líquido para poder ver cuál es la causa que lo ha llevado a que aumente. Entonces, estos derrames pleurales en sí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Desde la anamnesis y el examen físico, si mi paciente está con tos, dolor torácico, fiebre, disnea, el amplix disminuido, cómo está el murmullo, ¿no? Si es que hay presencia de gofonía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos o cómo lo vamos a evidenciar? A través del estudio de ecografía. ¿Para qué? Para poder cuantificar cuánto de volumen hay, ¿no? Y va a hacer las toracocentesis diagnósticas. Entonces, tenemos dos clasificaciones, en este caso puede ser trasudado y exudado. Y la categorización de estos derrames se basa en características de quién? Del líquido. Entonces, sea unilateral o bilateral. Un trasudado incluso puede tratarse sin extensa evaluación, mientras que la causa de un exudado sí tenemos que buscarle bastante investigación y pues pueden ser un montón de causas, ¿no? Que ya vamos a verlo más adelante. Ahora, estos derrames transudados son causados porque hay una combinación de un aumento de la presión hidrostática con una disminución de la presión oncótica del plasma. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Pregunta de examen: insuficiencia cardíaca. ¿Quién le sigue? La cirrosis, ¿no? Con ascitis y por hipoalbuminemia y generalmente también debido a un síndrome nefrótico. Entonces ya les mencioné tres causas de trasudado. Nuevamente, insuficiencia cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. ¿Y cuáles son las características que debo de tener en cuenta? Son los criterios de LAI, la relación LDH pleural suero, la relación proteína pleural suero y LDH en líquido pleural. Como se darán cuenta, cada parámetro es importante para poder diferenciarlo del transudado del exudado.
¿Y qué pasa con los derrames exudativos? Pues son causados porque pueden haber procesos locales que van a conducir a mayor permeabilidad capilar y que va a producir un exudado de líquido como proteínas, ¿no? Células u otros componentes. ¿Y cuáles son las causas? Pues son varias. En realidad, ¿cuál es la más común? Entonces, nuevamente vamos a mencionar las más comunes para efectos de su examen: neumonía, cáncer, embolia pulmonar, infecciones virales o incluso hasta la tuberculosis, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas limitaciones en cuanto a los criterios de Lai. Por ejemplo, si es que mencionamos la insuficiencia cardíaca más derrame pleural, según los criterios de Lai, pueden llegar a ser exudados muchas veces y sobre todo en presencia de diuréticos. Pero acuérdense que ¿cuál fue la primera causa que les mencioné? Que es un trasudado. Entonces, aquí, por ejemplo, son las causas de trasudado que les comenté, la etiología, la falla cardíaca congestiva, la cirrosis, el síndrome nefrótico, que corresponden a a las tres primeras causas, pero no debemos dejar de lado la glomerulonefritis, la diálisis peritoneal, la hipoalbuminemia que mencioné hace un momento, ¿no? Entre otros, sarcoidosis, ¿no? Hipertensión arterial pulmonar, enfermedad pericárdica, ¿no? Y los exudados que son mayor todavía, ¿no? Incluso aquí tenemos a las causas medicamentosas también, como por ejemplo el uso de nitrofurantoína, ¿no? También de amiodarona, metotrexate, etcétera, etcétera. Entonces, estas causas hay que leerlas para que las tengan en cuenta porque son mucho más que las causas de trasudado. Pero como ustedes van a tener sus criterios de ley a la mano, entonces los van a aprender para poder siempre hacer la diferencia. Y ya van a ver que cuando estén rotando dentro de sus hospitales, no es una patología que sea poco común, al contrario, es bastante frecuente y por lo tanto lo que ustedes van a decirle siempre a su docente es decirle: doctor, ¿y qué criterios de ley podemos, no, los criterios de ley que han utilizado para qué va? ¿Para exudado o para trasudado? Y de acuerdo, obviamente, la clínica, la anamnesis que le da el 50% del diagnóstico, van a poder hacer su disquisición diagnóstica. ¿Ya? Entonces, eso más un poco acerca de los que son trasudados. En cuanto a lo que es el exudado, pues vamos a tener en cuenta y decimos a predominio de qué células son, mononucleares o polimorfonucleares, ¿no? Si son polimorfonucleares, pues los derrames pleurales planeumónicos son una de las primeras causas, mientras que las mononucleares o una de las primeras causas es la tuberculosis pleural. Y esto va sobre todo en cuanto a la frecuencia en menos de 40 años con un test de ADA positivo. ¿Ya? Pero si es que por ahí es un paciente mayor de 40 años, con un ADA que ya está muy alto, ¿no? Entonces podemos decir que esto puede ser una efusión pleural maligna. Entonces, de acuerdo a la epidemiología, no olvidarnos que si son las, el predominio mononuclear en cuanto a la fusión pleural, la celularidad, pues o puede ser una TB, que es una de las más frecuentes en menores de 40 años, no digamos que siempre se cumple, sino que es una epidemiológicamente hablando, asociado a un test de ADA positivo menos de 40, pero, perdón, en menos de 100. Si es que es una efusión pleural, generalmente es un ADA más de 100 y obviamente es más de 40 años. Entonces, no olvidar por ahí, quienes tienen más riesgo de tener patología maligna son aquellos que tienen más de 40 años. Como le dije, no es que sea el 100%, pero digamos que epidemiológicamente hablando es así, ¿ya? Esto es un poco más acerca de lo que es la efusión pleural. En cuanto al manejo, ya sabemos, pues obviamente tenemos que hacer primero la toracocentesis diagnóstica y posteriormente ver la toracocentesis ya como tratamiento, ¿no? Pero no solamente vamos a leer acerca de lo que son los derrames de trasudados o exudados. También puede haber un derrame quiloso. A nosotros lo llamamos ahí quilotórax. Entonces, ¿qué es un quilotórax? Es un derrame blanco, lechoso, con aumento del contenido incluso de triglicéridos, que está causado porque hay una lesión traumática o neoplasia, que más a menudo es la linfomatosa, que es el secundario en linfoma, ¿no? El derrame quiloso también se va a producir en el síndrome de la vena cava superior. Entonces, si por ahí en el examen les vienen las causas más frecuentes del derrame quiloso y les pongo es
causa neoplásica linfomatosa o les pongo vena cava superior, ya saben que cualquiera de las dos es la respuesta. Luego también tenemos a los derrames quiliformes, que son los de colesterol o pseudoquiloso, que se parecen en realidad a los quilosos, pero que tienen concentraciones bajas de triglicéridos y más bien elevadas de colesterol. Entonces, los derrames quiliformes, porque así se llaman, se deben a que hay una liberación de colesterol a partir de lisis de los eritrocitos y los neutrófilos, ¿no? Y que tenemos en pacientes que tienen derrames de larga evolución cuando está bloqueada la absorción de la pleura. Entonces, la causa más frecuente de estos derrames quiliformes o pseudoquilosos son las pleuritis reumatoide y la tuberculosis crónica. Apunten porque también es pregunta de examen. Los derrames quiliformes, la causa más frecuente son las pleuritis reumatoide y la tuberculosis crónica. Bien, y para mencionar aquí también el empiema. ¿Qué cosa es el empiema? Es la presencia de pus en el espacio pleural y puede aparecer como una complicación de una neumonía, una cotoracotomía, un acceso ya sea pulmonar, hepático, subdiafragmático o un traumatismo penetrante con una infección secundaria. Entonces, el empiema de necesidad es la extensión como y tal del empiema a los tejidos blandos que va a producir la infección de la pared torácica y puede llegar y va a llegar obviamente a un drenaje posterior y esta tiene puede llegar incluso a tener una alta mortalidad si es que no es tratado a tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues ya podemos llegar a tener fiebre, esputo, incluso algunos mencionan esputo hemoctoico, dolor de pecho, ¿no? Dolor torácico, anemia, fatiga, ¿no? Entonces ya va a depender bastante de la anamnesis que hagamos, ¿no? A lo que estuvo expuesto mi paciente y obviamente también a su evolución. Entonces, es parte de la patogenia, ¿no? Un poco más acerca de ello. Ya vimos también cómo se va a tener o a diagnosticar. En la tomografía, por ejemplo, vamos a encontrar una forma lenticular con un engrosamiento uniforme, con compresión del pulmón, que en este caso está adyacente, ¿no? Algunos mencionan el signo de la pleura dividida, si se dan cuenta hay dos, ¿no? Aquí hablamos ya de densidades, ¿no? Bueno, ya eso es parte en cuanto a lo que es el tratamiento, pero como les digo, al menos deben ustedes saber cuáles son los signos y síntomas. Entonces, muchos derrames en sí van a causar disnea, dolor torácico, ¿no? Que en este caso es dolor pleurítico, ¿no? Que es una sensación de malestar, dolor intenso que va a empeorar a la inspiración. Entonces va ya por ahí a hacerme sospechar de que hay una inflamación de la pleura. Entonces se siente el dolor en la zona inflamada, pero puede haber incluso, el paciente me dice, me duele aquí, entonces es un dolor referido, ¿no? Y al examen, pues va a haber ausencia del frémito táctil, matidez, eh, disminución de los ruidos respiratorios, sobre todo, obviamente, al lado del derrame, y estos pueden ser causados porque hay un engrosamiento pleural. Entonces, incluso en los derrames que tienen de gran volumen, la respiración va a ser, ya saben, rápida y superficial. No olviden eso para efectos de su examen. ¿Listo? Vamos a mencionar entonces ahora eh, ya lo que es los síndromes parenquimales. ¿Alguna pregunta con respecto a los síndromes pleurales? Listo, vamos a dar unos 2 minutos para que respiren y seguimos con los síndromes parenquimales.
Bien, y vamos a continuar entonces ahora con los síndromes parenquimales. Ya, creo que se me había cortado el micro. Bien, en cuanto a lo que son los síndromes parenquimales, vamos a tener esta clasificación: un síndrome de condensación, intersticial y cavitario. Y en cuanto al síndrome de condensación, tenemos, por ejemplo, a la cabeza, la neumonía, ¿no? Que podemos ver en las siguientes imágenes. Vamos a ver cómo es que va a funcionar la parte pulmonar. Vamos a verlo ya que aquí les he puesto, pero en realidad van ustedes a quizás verlo con las imágenes. Quizás se me ha cortado acá. Ya, ahí vamos a poder continuar, perdón. Ahí está. Listo, entonces, ¿qué es un síndrome de condensación? Es la más que la inflamación del parénquima pulmonar que va a abarcar los alvéolos con migración de los leucocitos, los polimorfos nucleares y otros elementos que van a llegar hacia el espacio alveolar junto con líquido y exudado. Entonces, la permeabilidad de las vías de conducción son responsables de estos hallazgos semiológicos y por eso es que vamos a encontrar, ¿qué cosa? A los benditos crépitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué va a pasar? El parénquima alveolar, ¿no? En el síndrome de condensación es una cavidad para que se llene de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a llenar de secreción inflamatoria. ¿Cuál es lo que hemos visto? Los leucocitos polimorfos nucleares, elementos formes que salen de la sangre y se van a ir a este espacio alveolar. ¿Qué va a pasar? Va a hacer que se llene de líquido, un líquido exudado que ya sabemos que es los que generalmente se forman en las neumonías, ¿no? Y va a haber células inflamatorias con microorganismos que está ocasionando esta respuesta inflamatoria. Entonces no va a cumplir una función que la que normalmente cumple y la permeabilidad de estas vías de conducción van a ser responsables de que haya los crepitantes. Lo vamos a ver aquí. Acuérdense que los alvéolos son pequeños, ¿no? Acá son pequeñas cavidades y aquí hacemos la comparación con el panal de abejas. Entonces son sus cavidades y tabiques, pero cuando hay una neumonía hay esta secreción, ¿no? Acá están los polimorfos nucleares y toda la respuesta inflamatoria. ¿Y qué va a hacer? Va a llenar estos espacios alveolares y por lo tanto ya no va a cumplir la función como tal, como la que se muestra acá. Estos son los espacios alveolares en una persona normal y aquí ya está ocupándose por todo lo que es la cascada inflamatoria, llámese polimorfos nucleares, ¿no? Y los elementos formes. En la atelectasia, ¿qué vamos a encontrar? Un colapso alveolar, ya sea por obstrucción de un bronquio o de un tamaño mediano grande, y hay relajación del pulmón producido porque hay un líquido o aire en el espacio pleural, que es el cicatrizal, o por compresión extrínseca. Entonces, la atelectasia ya es otro tipo de condensación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un colapso de los alvéolos que se insuflan y están colapsados, contraídos, y puede ser de tipo tanto obstructivo, ¿no? Cuando un bronquio de diámetro mediano grande, por ejemplo, el niñito que pasó una canica, ¿no? Que generalmente es lo que llevan a la emergencia, siempre, o se pasó una canica, se pasó una arberja, ¿no? O estuvo jugando con su juguete y se comió la cabeza del muñeco y se va al área hacia vía aérea y se tapó el bronquio. Entonces ese pulmón se colapsa y se forma una atelectasia por obstrucción. ¿Qué otros tipos hay? La de relajación, ¿no? Ya en todo caso, sea producido por el líquido, por aire que hay en el espacio pleural y por ejemplo, hay un accidente de tránsito con fracturas, entonces hay entrada del espacio al espacio pleural en un neumotórax que va a comprimir el pulmón y que es otro tipo de colapso de tipo de relajación. Y luego tenemos la atelectasia cicatricial, que es clásicamente la tuberculosis pulmonar, que es una de las más frecuentes etiologías que tenemos aquí, y la cual hay tractos fibrosos y por compresión, y también hay compresión tanto intrínseca cuando es secundario a tumoraciones. Entonces, acá hay un pequeño esquema que cuando vemos está obstruido por un bronquio. Aquí, por ejemplo, fíjense esta, ¿no? Aquí la que les decía, la obstrucción, que es la del niño pequeño, y se forma entonces en la parte superior, que es la que va a hacer colapso, y aquí se forma la primera atelectasia, ¿no? También hay por compresión, en este caso, ¿no? Y por cicatrización.
Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? Como le dije, es típico de los pacientes que tienen tuberculosis. Entonces, cuando yo les coloque el caso clínico, por ejemplo, en su examen, o ustedes vean o lean, ¿no? Les voy a colocar la tuberculosis o la enfermedad específica claro, en este caso el proceso específico, ¿no? Entre paréntesis tuberculosis, generalmente lleva a atelectasias, ¿no? Señale usted cuál es la atelectasia que forma más frecuentemente. Entonces ustedes van a colocar por obstrucción, por compresión o en todo caso la cicatricial. Obviamente van a mencionar la cicatricial. Y hace un momento hablábamos de las que son el síndrome de condensación, ¿no? ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque en realidad ambos se deben de mencionar en cuanto a esta unidad. ¿Por qué se dan los síndromes de condensación? Generalmente porque puede ser por infecciones virales o por bacterianas que pueden darse, o puede darse también por células tumorales que infiltran al parénquima pulmonar o por hemorragias pulmonares, por traumatismos, también se da por edema agudo de pulmón o por neumonitis no infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el síndrome de condensación pueden ser infecciosas como la neumonía, tumorales, hemorragias alveolares, edema pulmonar, neumonitis no infecciosa. Y la telectasia, ya vimos cuáles son las formas, ¿no? La de relajación, la cicatricial, que ya vimos también cuál es, y la de compresión. ¿Cuál es la más frecuente? En los niños, sobre todo, la compresión, ¿no? O la obstructiva, que es la que hemos visto hace un momento. Bueno, acá también un poco de síndrome de condensación, que es por un tumor bronquial o del pulmón que se va llenando de células sólidas y no va a permitir la ventilación. Aquí lo vemos en esta radiografía como si fuese una radiopacidad, ¿no? En forma de masa. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a ser de acuerdo a la magnitud del compromiso, si es que esta es lobar, ¿no? También del tiempo de evolución. Si el compromiso es bilateral, pues generalmente se presenta disnea con un patrón ventilatorio ya característico. Algunos mencionan restrictivo porque va a tener taquipnia, hipocnia. Y obviamente todos estos términos ustedes los van a tener que buscar como tarea para que no digan, ¿qué cosa es esto? Ya, entonces cuando ya vayan incluso a sus hospitales ya deben de hablar con propiedad, ¿no? Dolor torácico tipo punzante, tos con expectoración gerrumbrosa, fiebre también, ¿no? La fascia neumónica, el paciente se va a caracterizar porque tiene un eritema malar, herpes, ¿no? Incluso algunos mencionan herpes labial que está al mismo lado del pulmón derecho, afectado, ¿no? Que en este caso es secundario a infecciones virales. Algunos mencionan esto en los textos, no siempre se cumple, obviamente, ¿no? Pero de todas formas, igual a tenerlo en cuenta para efecto de las manifestaciones clínicas que pueden mencionar sus libros. ¿Y cuándo se afecta el vértice pulmonar? Algunos mencionan en algunos procesos, como por ejemplo en el tumor de Pancoas, que va a producir el síndrome de Porphyr de Petit o en todo caso el de Claude-Werner-Horner, ¿no? Vamos a tener solamente por misceláneas, mencionando solamente esto para que ustedes igual lo tengan en cuenta para cuando lean su libro de Argente. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Fiebre, frecuencia respiratoria alta, ¿no? Taquipnia, matidez percutoria, estertores crepitantes, legofonía. Y fíjense bien, ¿quién va a la cabeza? ¿O quién del síndrome de condensación? La neumonía. ¿Quién tiene mayor sensibilidad? La fiebre, ¿no? Seguida incluso de la taquipnia. Entonces, también incluso se puede asociar a la especificidad alta, como se darán cuenta, en pacientes que tienen matidez percutoria y egofonía. Y esto es un poco más de las manifestaciones clínicas, sobre todo, vamos a ver, ahí está, sí se puede ser. O sea, acá no se podía. Ya. Acá la palpación vamos a encontrar reducción de la expansión pulmonar con aumento de las vibraciones bucales, a la percusión matidez y submatidez y a la auscultación de desaparición del murmullo. Incluso puede haber soplo tubárico, broncofonía, pectoriloquia áfona, egofonía, estertores y crepitantes. Y que van incluso a encontrarlo en estos pacientes que tienen procesos de condensación. En atelectasias
vamos a encontrar a la inspección retracción del hemitórax en la zona comprometida. Incluso si hay obstrucción, ¿no? El tipo obstructivo, hay reducción de la ventilación y con disminución de la expansión pulmonar, ¿no? El paciente parece que respirara más con un pulmón que con el otro. También podemos encontrar el soplo tubárico en las atelectasias por compresión y el soplo pleurítico o anfórico cuando están asociados a derrame o neumotórax, ¿no? Incluso algunos mencionan que se caracterizan los derrames porque tiene un soplo en I. Acá, por ejemplo, hace un momento vimos una imagen parecida, algo que me estaba olvidando de mencionarles. ¿Cómo se llama esta línea? Esta línea se llama la curva de Damosiu. No se olviden, ¿ya? Acá les estoy dejando para que de todas formas ustedes puedan verlo. Luego tenemos al síndrome intersticial, que es la afectación difusa. Fíjense ustedes, no se ve como esta imagen de acá, ¿no? Esta imagen de acá es totalmente diferente a esta. Entonces, un síndrome intersticial es la afectación de todo el parénquima, ¿no? Que afecta el intersticio, el espacio alveolar, y es común en síndrome intersticial en pacientes que trabajan, por ejemplo, en pacientes con mina del carbón, ¿no? En los pasos de neumoconiosis, en pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y en afectación pulmonar crónica. Y estas son las enfermedades, el cuadro de enfermedades difusas del parénquima pulmonar, una de las más frecuentes, la fibrosis pulmonar, que ya es lo que mencionamos, la neumonitis por fármacos, neumonía eosinofílica, poco frecuente, inhalación por polvos inorgánicos, ¿no? Siempre es bueno preguntar si es que ha estado expuesto a al carbón, por ejemplo, ¿no? Edema intersticial, linfangitis, neumonitis por radiación y menos frecuentes las que vemos. ¿Qué enfermedades causan enfermedades difusas del parénquima pulmonar? Como les dije, la fibrosis, no se deben de olvidar, sarcoidosis, ¿no? También neumonía eosinofílica, que es la que hemos mencionado, pero esta de acá se los he puesto en rojo para que ustedes tengan en cuenta para efectos de su examen. ¿Qué más vamos a encontrar? Disney de esfuerzo progresivo, incluso que van llegando al reposo, ¿no? Cómo se va dando, incluso en función del tiempo, la tos seca, el hipocratismo digital, fíjense ustedes, hoy día justo conversábamos acerca de esto, ¿no? También acerca de lo que son las dedos en palillo de tambor, ¿no? Que no solamente es frecuente en enfermedades respiratorias, que ustedes cuando vayan leyendo también van a encontrar que estos pueden ser secundarias a enfermedades cardíacas o misceláneas, ¿no? Que ustedes van a poder ya ir leyendo próximamente. Y, a ver, luego continuamos con él acá. Esto de aquí justo estaba queriendo llegar a este cuadro, ¿ya? Aquí. Disculparán. Listo, a este cuadro. Este cuadro me va a dar los hallazgos semiológicos que quiero que ustedes todos lo tengan en su cabeza, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente las preguntas vienen de acá. Cuando ustedes van a ir a ver a sus pacientes, van a tenerlo siempre en cuenta. ¿Cómo es que se produce, cómo es que yo voy a encontrar a mi paciente? A la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación, porque ustedes lo que van a ver en esta unidad o lo que van a ver para efectos de esta sesión es cómo se debe de escuchar según el síndrome de condensación, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a decir, a ver, vamos a ver cómo este paciente con paciente varón, ¿no? Que a la palpación encontramos vibraciones bucales aumentadas con matidez, a la percusión y a la auscultación encontramos crepitantes. Ah, no me van a poner que es un neumotórax, ¿no? Entonces me dicen la probabilidad diagnóstica es, y yo no les voy a poner síndrome de condensación, les voy a colocar neumonía porque es una de las más frecuentes del síndrome de condensación. Entonces ustedes tendrán que marcar neumonía.
Otro que, por ejemplo, vamos a ver, si yo les coloco paciente, varón, que estuvo jugando fútbol 25 años de edad y que a la palpación encontramos vibraciones bucales abolidas y a la percusión hipersonoridad y a la auscultación murmullo vesicular abolido en el hemitórax derecho, la causa más frecuente es, no, vamos a poner hemotórax, derrame pleural, neumonía, ustedes van a tener que colocar neumotórax, ¿no? Entonces, este cuadro es un cuadro bastante interesante porque de aquí vamos a tener varias preguntas que hacer. Así que y de todas formas, igual, les sugiero, cuando yo era estudiante, por ejemplo, hice un cuadernillo y este cuadernillo lo llevaba todas las veces a mi práctica. ¿Para qué? Para que cuando me tocaba auscultar a un paciente, me tocaba hacer el examen físico, yo más o menos ya tenía que ir viendo o relacionándolo en dónde estaba para llegar a mi diagnóstico. Entonces, cada vez que me dejaban un paciente, yo escuchaba y si es que era un paciente, obviamente con alguna patología respiratoria, yo tenía que ya estar enfocado en cualquiera de estos síndromes pulmonares que se supone me habían dejado. Entonces, yo ya tenía que saberlo ya. ¿Y por qué? Porque mi docente venía y me decía, ¿qué has escuchado? ¿Qué has palpado? ¿Qué has percutido? Entonces, por algo así van a tener que hacer ustedes. Ojalá, pues bien, para que tengan igual que ver sus pacientes ahí en sus hospitales y puedan ya tener al menos el manejo con este cuadrito para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y finalmente, el síndrome cavitario, que es la presencia de una cavidad mayor de 3 centímetros, ¿no? Con contenido aéreo de paredes lisas, comunicación con un bronquio, que presenta un soplo tipo cavernoso en O, y que en nuestro medio, una de las patologías más frecuentes que lo causa es la tuberculosis. ¿Hay un diagnóstico diferencial? Claro, porque no toda cavidad es una tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, un Wegener, sarcoidosis, neoplasias, carcinomas, necrosante, metástasis, ¿no? Infecciones como accesos pulmonares, micosis, o sea, pueden ser cualquiera de ellas. Pero digamos que por frecuencia y porque estamos en el Perú y porque somos ricos en tuberculosis más que en oro, generalmente estamos asociados a ellos. Pero cuando tienen, por ejemplo, doble densidad, ¿no? Ah, puede ser un quiste hidratídico, ¿no? Puede ser. O generalmente cuando ustedes encuentran estos en las imágenes, una de dos, o le dicen, el paciente te dice, no, lo que pasa es que hace años yo tuve tuberculosis. Ah, ya, entonces, ¿qué puede ser? ¿Una reactivación? Puede ser. No, no decimos que no. Una micosis, también se metió algo ahí. Ah, puede ser. Entonces, son las múltiples diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta. Obviamente, tenemos que saber un poco más de nuestros pacientes y tenemos que hacer una buena anamnesis. Por ejemplo, nos muestra en este caso clínico, paciente mujer de 56 años que tiene diabetes mellitus tipo 2 con un tratamiento regular con metformina 2 veces al día. Acude porque tiene 5 días de fiebre, tos seca y hace 2 días se agrega expectoración amarillenta verdosa, la tos es más exigente y la fiebre es constante. Cede con paracetamol parcialmente y la presión 170, taquicárdico, 24 por minuto frecuencia de respiración, saturando limítrofe 93% un FIO2 ambiental. Tiene fiebre 39.5, una fascia rubicunda, piel caliente, ¿no? Tenemos que a tórax y pulmones amplexación disminuida en el hemitórax derecho. Ah, ya nos dicen que tenemos alguna afectación en el hemitórax derecho. Murmullo vesicular pasa disminuido, también en el hemitórax derecho con un soplo tubárico en la base del mismo y vibraciones bucales aumentadas, con los ruidos cardíacos taquicárdicos probablemente secundarios a la fiebre y el resto del examen es normal. Aquí les dejo más en todo una pequeña explicación acerca de cómo es el paciente, ¿no? Pero vamos por efecto de tiempo, vamos a mencionarlo acá de una vez. Los síntomas más frecuentes fueron sensación de alza térmica no cuantificada, que llegó a signo de fiebre, tos seca, expectoración verdosa, taquicardia, taquicnia, murmullo vesicular disminuido, soplo tubárico y vibraciones aumentadas. Esto es lo positivo que encontramos al examen físico. Y aquí también vamos a hacer una pequeña descripción. ¿Cuál es mi diagnóstico sindrómico de esto en todo caso? Yo creo entonces que mi diagnóstico sindrómico con la fiebre, la tos, la expectoración y cómo se ha presentado según el cuadro que usted me ha enseñado hace un momento, entonces yo estoy sospechando de que podría ser un síndrome de condensación. Ahora, ¿cuál es la causa? Posiblemente infecciosa, ¿no? Una neumonía. Entonces, ¿qué exámenes yo voy a solicitar? Una radiografía de tórax, un hemograma, reactantes de fase aguda, ¿no?
Y obviamente con eso yo voy a hacer mi diagnóstico, pero se dieron cuenta de que si es que ustedes verificaron estos signos que nos ha dado el caso clínico y que más o menos es un apoyo de cómo es que les puede venir en su examen, y sabiendo esto, ustedes ya no necesitan, pues, ya no voy a estar buscando a la neumotórax o la obstrucción bronquial, ¿no? Yo ya más o menos me estoy ya ubicando en el síndrome de condensación. Entonces, más o menos esa es la forma de cómo se podría preguntar. No me digan como quizás en algún momento me dijeron, doctor, ¿y por qué pone caso clínico si usted no nos enseñó caso clínico? Obviamente porque ustedes ya están en la capacidad de, como son estudiantes de medicina, hacer la relación con casos clínicos y llevarlo hacia la relación con los principales hallazgos semiológicos, ¿no? Porque si no, yo voy a poner aquel donde se escucha la matidez en la percusión, es muy fácil, entonces yo ya tengo que ir sabiendo cómo lo relaciono. ¿Por qué? Porque mi paciente no va a llegar diciendo, doctor, yo tengo matidez por si acaso, tengo neumonía. No, ¿verdad? Se tiene que hacer la relación a cómo llega su paciente cada uno cuando ustedes puedan ya tener interacción en sus centros de salud, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la forma de cómo se puede preguntar. Y nada, ¿hay alguna pregunta, duda, algo que no hayan entendido? Dígame, Carla, ¿qué pasó? Ya estoy dando paso, ¿ya? Dije Carla, luego Evelyn. Ya pueden prender sus micros. Cualquiera de las dos chicas que ha levantado la mano. Doctor, ¿me escucha? Sí, recién se escucha, estaba Ya. esperando que alguien hable. Ya. Doctor, dos preguntas. Primero, usted estaba mencionando sobre el dolor pleurítico. No le alcancé a hacer la pregunta en ese momento, pero usted decía que a veces el dolor pleurítico se puede a veces confundir con un dolor que produce una isquemia en el miocardio. Entonces, ¿cómo puede diferenciarlo sintomatológicamente o clínicamente un paciente el dolor pleurítico para diferenciarlo de un dolor de tipo isquemia? Ya, eso les pasa porque les he presentado e incluso ahí les he dicho también. Ahí te pongo para que lo veas. En primer lugar, como para que vayan igual escuchándome, el dolor pleurítico, ¿cómo lo vas a encontrar en tu paciente? Hace un momento lo comentamos. Primero, no solamente puede ser intra, sino también extrapulmonares, ¿no es cierto? Y esto generalmente se va a presentar cuando el paciente inhala y exhala profundamente, ¿no es cierto? O hasta cuando tose. Entonces, incluso algunos mencionan que hay dolor en hombros. Entonces, la respiración profunda, la tos y el movimiento del pecho que hacen hace que básicamente el dolor empeore. Entonces, puede ser secundario cualquiera de las causas que hemos visto. En el caso de tu dolor isquémico, pues está asociado, digamos, a otros signos clínicos que te van a llamar la atención, pues, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo verías a un paciente que te está sufriendo un infarto agudo de miocardio? A ver, por ejemplo, más o menos que tú hayas leído. Bueno, es un dolor retroesternal, Ya, opresivo. así es. No mejora con la respiración, ni mucho menos cuando no respira, ¿verdad? Sino que se va empeorando con el paso de las horas, ¿verdad? Ujú. Incluso pueden haber más síntomas, como por ejemplo el paciente empieza a tener fatiga, mareos, puede tener incluso problemas de hipotensión, ¿no? Pero generalmente están asociados más que todo al respirar, no tiene asociación, perdón, con el caso del dolor pleurítico. No es que disminuye en el dolor pleurítico, cuando más bien
deja de respirar el paciente, no quiere respirar porque más le duele, ¿no es cierto? Por ahí podrías tener, por ejemplo, una característica clínica. Ah, ¿Quién ya, más? doctor, ok. A ver, Carlos, ¿quién Doctor, una más? pregunta más. Sí, sí. ¿Podría, por favor, pasar sus diapositivas? Porque creo que como está en inglés, no estoy segura, no creo que sea Argentes. No sé qué bibliografía ha usado. Todas. A ver, cuando hablamos, yo les he dicho que no solamente es un libro de Argente, a varios que me han preguntado, no solamente utilizo el libro de Argente, en realidad, porque muchos dicen, no, ya el doctor pregunta de Argente. No, no necesariamente pregunta de Argente, son varias bibliografías que se deben de tener en cuenta. Y no, cuando en el examen, no, yo voy a poner que yo le encontré en tal libro, tal libro. No, ya estamos hablando. Por eso es que se supone que ustedes deben de estar atentos, no solamente a las diapositivas, a los ejemplos, ¿no? Y entonces se supone que no me van a venir a decir, no, doctor, usted está puesto en esta literatura, pero en esta otra literatura yo estoy poniendo que no, porque en el examen yo quiero ganar. No, ya saben, ¿ah? Miren que por eso se supone que les estoy enseñando, me estoy demorando, incluso ya estoy haciendo preguntas, algunos están participando. Ya, no vale ya les estoy diciendo, no vale quejas después porque se supone de que yo estoy mencionando qué es lo que deben de acordarse, qué es lo que deben de aprender. Y básicamente ustedes tienen que llevarlo no solamente para sacar una buena nota, sino para que puedan igual aplicarlos en cada uno de sus pacientes. Ya, acá no es que, no, yo quiero sacar 20, 25, 40, no. Acá es que ustedes vayan aprendiendo para que vayan a ser buenos médicos, no para que solamente me saquen una buena nota y mañana más tarde se olviden de todo. Pero sí, sí se los voy a pasar, no se preocupen, chicos.